Bueno, mis amigos, hoy nos proponemos en Jugando Pelota Dura analizar lo que ha ocurrido este cuatrenio con relación al tema de la corrupción. No hay un solo puertorriqueño que no esté hastiado con esta conducta de múltiples funcionarios públicos, empresarios, sector privado, sector público, uniéndose para conspirar y defraudar al Estado. Hoy vamos a entender lo que ha ocurrido y vamos a ver un poco de lo que se trata todo este asunto de la corrupción y cómo podemos seguir combatiendo el mismo. Para que tengan ustedes una idea en lo que va de cuatrenio, 32 personas han sido acusadas o señaladas por corrupción, están en juicio, han sido señaladas, otros están en espera del veredicto final, otros están en espera de que se termine el juicio, otros ya están encarcelados, pero ha sido increíble lo que ha ocurrido en el país, gobernadores, alcaldes, legisladores, contratistas del gobierno, ayudantes, exdirectores, inversionistas políticos, hay de todo un poco. Y hoy vamos a entrar en ese proceso, ¿qué se puede hacer en el país para acabar con este proceso de corrupción en Puerto Rico? Presento a nuestro equipo de trabajo, Silmarí Fleming, Víctor Rivera Hernández y don Alex Delgado. Saludos a los tres. Saludos, Ferdinand, a los compañeros y la audiencia. Saludos a mis colegas, a ti, Ferdinand, y al pueblo de Puerto Rico. Buenas noches y bienvenidos. Hay que destacar que algunas de las personas señaladas han prevalecido contra el Estado y han demostrado su inocencia en el tribunal. También, vamos a dejarlo claro, a pesar de que han sido acusadas, muchos han podido triunfar. Así que no todos los señalados y acusados al final del camino terminan siendo convictos por corrupción. Hay algunos que han ganado el proceso. Para entender esto y conocer al mismo tiempo las propuestas que se presentan para ayudar a combatir el asunto, tengo un panel de lujo para poder analizarlo. Aquí está Yasmín Valdivieso, la Contralora de Puerto Rico. ¿Qué experiencia de sobra tiene? ¿Cómo está, Contralora? Muy bien, buenas noches a todos. Un placer tenerla aquí. Aquí está Luis Pérez, el director de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico. Don Luis. Saludos, Ferdinand, encantado de tenerlo aquí. El panel, los que estamos acá y el país que nos ve. Gracias. Aquí está Carla Mercado, que administra la Oficina de Servicios Generales en Puerto Rico, que controla todo el proceso de subasta del país. Saludos, doña Carla, bienvenida. Saludos, buenas noches. Qué bueno. Y también está el representante Héctor Ferrer, que propone cambios radicales en las leyes y en las instrumentalidades que combaten la corrupción. Saludos, Ferrer. Buenas noches a todos. Bueno, yo tengo una gráfica aquí que tengo que empezar con ella porque esa es la que me paró los pelos. Usted hizo un estudio, ¿verdad? Háblenos un poquito de ese estudio. La radiografía de la corrupción muestra 10 años de casos finales y firmes. No es percepción, no es encuesta, no son reseñas, son casos finales y firmes que la oficina resolvió en estos 10 años sobre 300 casos y nos permitió descifrar el grupo de personas que más pueden violentar la ley de ética, el tiempo que llevan en el servicio público, qué es lo más que han incumplido en la faceta administrativa de la ley de ética. Sabemos que la ley tiene acepciones penales y administrativas. En lo que corresponde a la Oficina de Ética fueron estos 10 años y entre varias de las cosas es una de las que está en pantalla sobre el tiempo. Esta a mí, cuando yo vi el informe suyo, esto me paró los pelos. ¿Por qué? Porque uno pensaría que los que están aprovechándose del servicio público y cogiendo dinero para beneficio personal son los que llevan muchos años allí, ya cansados, conocen el sistema y empiezan a inventarse trucos. Pero lo que usted dice es todo lo contrario. El 43%. Explíqueme esta gráfica usted. Correcto. La gráfica presenta el tiempo que lleva en el servicio público. Ajá. Entre 0 y 5 años, que es un 43%, si comparamos con la radiografía anterior, ese número aumentó en un 13%, que lo hace más significativo, personas que incumplieron la ley y que la oficina los penalizó. O sea, los que incumplieron, los que han incumplido la ley hasta el presente solamente llevaban de 0 a 5 años. Y lo que me preocupa es que entonces son la gente que está llegando al servicio público que está empezando a delinquir. Nos da dos mensajes, la forma en que estamos reclutando y si la persona verdaderamente tiene compromiso. Porque muchas de las veces mencionamos pues, que el Estado los daña o que el funcionamiento gubernamental no es el apropiado, pero hay que también ver el asunto de corrupción social, qué sentimiento, qué convicción tiene la persona al llegar al servicio público y lo representa esta gráfica y también el grupo de más de 20 años, que uno dice en español que se creen dueños del BATEI, pero ya con cierto tiempo en el gobierno también son más propensos a... Yo voy a abrir rápido esa pregunta, quiero comentarios de todo, porque aquí tú sabes que el tiempo vuela y tengo más invitados para analizarlo, pero tiene una pregunta al ruedo. ¿Será que los adiestramientos que le estamos dando a esta gente cuando llega al gobierno, usted le da un adiestramiento a todo el mundo, tiene que coger un curso para poder, un adiestramiento para usted servirle cuando está en posiciones gerenciales? ¿Será que el adiestramiento hay que cambiarlo?
Es que en 2 horas, 3 horas, 4 horas, adiestramiento que sea todo un día, una semana, eso no cambia. Estamos bregando y eso es lo que se nos está olvidando. Tanto hablamos de corrupción y corrupción y corrupción, y entonces queremos siempre verla como que es el gobierno que la crea. Y la realidad es que hasta que no aceptemos, como dice muchas veces Luis, que esto es un problema social, y se tiene que empezar, en vez de estar señalando y cogiéndolo, coger a esos mismos muchachos que están entrando al gobierno. ¿Qué clase de valores tú tienes? ¿De dónde? O sea... Pero más allá de eso, se supone que más allá, y también más allá del adiestramiento, pero si no hay supervisión, pues y tampoco hay consecuencias, pues no hay ningún problema, para allá yo voy porque me voy a llenar los bolsillos y no va a pasar nada. Pero mira quiénes son los supervisores de 0 a 5 años, empieza por ahí. Volvemos, claro que, y nosotros estamos trabajando mucho, en vez de tanto corrupción, también en la gobernanza, que es eso mismo, es cómo trabajan los líderes, que ese tone at the top de nosotros los jefes, qué es lo que enseñamos, qué es lo que pedimos. La misma rendición de cuentas que nos está pidiendo la ciudadanía, la tenemos que pedir dentro de nuestra agencia, la misma transparencia. No hay supervisión. Fíjense que esto tiene que ver con empleados públicos, pero los empleados públicos tienen que ver también con un liderato y con un modelaje. Pregunto, ¿esos empleados públicos no están respondiendo a la falta de modelaje político y de los funcionarios del gobierno? Como Carla. bien dijeron aquí, la realidad es que esto es un problema social y de valores, pero la prisa es mala consejera, falta de respeto a la institución pública, al uso de fondos públicos, son cosas que se ven, que queremos sacar las cosas porque sí, pues ya esos actos impropios abren, ¿verdad?, unas posibilidades que terminan en casos, en mala administración, en obras que no se terminan, donde vemos el verdadero precio de la corrupción, además del dinero que se roban para algo. O sea, obras sin terminar, servicios mediocres, por decirlo de alguna manera. Duplicación de los costos, o sea. Pero yo les pregunto, usted ha asumido una posición de tratar de controlar el proceso de subasta para evitar precisamente corrupción. Usted ha fortalecido y tiene los ojos puestos en todo el servicio público mirando esos informes que hacen. Usted está todo el tiempo radicando informes, metido en los municipios y seguimos viendo cómo crece más la corrupción. Ferrer plantea jamaicar el palo y cambiar esto. ¿Qué es lo que usted propone? Eso es lo que se tiene que hacer. En Puerto Rico reina la impunidad y la falta de ejecución de las agencias que están encargadas de procesar criminalmente a estas personas que le fallan la confianza del país, pues ven una oportunidad de que si no cogen a nadie, pues ellos tienen la oportunidad de hacerlo. ¿Pero el trabajo se está haciendo o no? No se está haciendo, Ferdinand. Aquí hay mucho por hacer. Yo discrepo del representante. Si puedo terminar, yo los dejé de hablar. Sí, Si yo puedo terminar, no tengo ningún problema que ustedes termine. contesten. Por eso fue que estuvimos más de 2 años analizando, solicitando información y llegamos a la conclusión que la mejor manera era presentar los proyectos de la Cámara 1701, 1702, que ambos fueron aprobados en la Cámara de Representantes, se encuentran en el Senado. Una pregunta, por entender esto. ¿Qué pasaría con la Oficina de Ética Gubernamental con su proyecto? La Oficina de Ética Gubernamental, luego de la discusión que se dio en comisión y en las vistas públicas, las 3 facultades de Derecho del país, va a continuar existiendo solamente para educar al funcionario público, para que no ocurra este problema que estamos teniendo. Educar al funcionario público. Es que este problema no es impunidad. Aquí estos 300 y pico de casos en la década, las personas fueron multadas. Pero aumentaron. O sea, la radiografía, si se la comparte... Aumentaron de 0 a 5 años 13%. Déjame escucharlo. Pero fueron llevados al castigo, por decirlo de una forma, fueron multados. No hay impunidad y el proyecto del representante debilita el funcionamiento administrativo. La mayoría de los delitos, de los casos, de los artículos, pasan exclusivamente penal. O sea que estas multas, en la mayoría de los casos, no se puede dar, y si el caso no se prueba a nivel penal, porque hay un elemento de intención que él lo conoce, debilita el procesamiento administrativo. No, yo lo conozco. Lo que pasa es que, a diferencia de la Oficina de Ética Gubernamental, el problema ético hay que atenderlo de una forma, educando
y de falta administrativa. ¿Qué La ética no pasaría, se atiende penalmente. ¿Qué pasaría con la oficina del Contralor, con el proyecto La suyo? oficina del Contralor no tiene nada que ver con estos proyectos. Incluso la oficina del Inspector General que estaba en el proyecto, a recomendación del Partido Independentista Puertorriqueño y Movimiento Victoria Ciudadana, se quedó en el proyecto, con mis serias dudas de que en estos momentos, a mi entender, la oficina del Inspector General está haciendo el mismo trabajo que se supone que haga la oficina del Contralor, que lo está haciendo. Ahora pregunto, en el caso de ética, y le pregunto a los dos, ¿aumentaron los casos porque ahora hay más corruptos o hubo más corruptos, o porque quizás activaron algunas otras herramientas y detectaron realmente más casos de corrupción? O que simple y sencillamente no se está educando al funcionario público como debe ser. Por Hay eso, en ese caso, unas aumentaron preguntas los que hay que corruptos. hacerse. Hay unas preguntas que hay que hacerse porque un 13% es una alza drástica. ¿A qué en ustedes le 10 años. atribuyen este aumento? Uno lleva a la ¿Qué podría gente- ser? Uno lleva el caballo al río, pero no lo obliga a tomar agua. La educación es Estado. Nosotros finalizamos ahora 70 visitas a municipios personalmente para reunirnos con los alcaldes y su grupo de trabajo cercano. Sobre 90 jefes de agencia los tomamos en los pasados 2 años. Uno le lleva la información y el que no se atiene a la data, pues Ahí está el mejor ejemplo. pero Pagan pregunta, 90 agencias en 2 años. Pero Cuando la Oficina de Ética Gubernamental tiene que educar a estos funcionarios públicos 70 en un año. No terminó los Déjeme escuchar al 78. contador, déjeme escuchar al O sea, contador. nadie nace siendo funcionario público. Tú no naces diciendo tú vas a trabajar en el gobierno. ¿De dónde sale la gente que trabaja en el gobierno? De la misma población. Pues la reclutación O que sea, estamos haciendo el gobierno no es la adecuada. Estamos fallando. Pero no es solo eso. Es qué está pasando con la población de Puerto Rico. No, y la O sea, realidad- y mientras nos enfoquemos solo los funcionarios públicos, ¿acaso los federales no han arrestado montones de gente que se robaron púa, que se robaron? Esos no tenían que, esos no eran funcionarios Pregunto, públicos. Aquí tenemos el mayor problema. Aquí pregunto, ¿cuánto de esto no tiene que ver con un problema de gobernanza política, con un problema de reclutamiento de empleados en el gobierno, con un problema de supervisión, que es entonces lo que va después a esas agencias? Víctor, voy más allá. Si fuéramos serios, aquí todos tendríamos que admitir que estamos fallando en algo y que el problema existe. 32 acusaciones, aumento de 13% de los funcionarios públicos en faltas administrativas. Aquí hay algo que está pasando y está mal, pero no lo reconocemos. ¿Qué está pasando? El ¿Qué está primer problema pasando? es que no Deja- reconocemos que tenemos un problema y Déjame hasta hacer que una no pausa. pase eso, no vamos a cambiar nada. Déjame hacer una pausa y regreso con este mismo debate que está aquí. Y quiero reconocer que tengo a María Domínguez Osvaldo Carlos un poco para que nos ayuden a entender, ¿verdad?, también el tema de las leyes. ¿Qué leyes hay que cambiar? Y si esto que está proponiendo el representante será ideal. Adelante, Kimberly, vengo rápido. Gracias, Ferdinand. Y de hecho, una decena de políticos han caído en la epidemia de la corrupción. Al regreso, nosotros seguimos haciendo una radiografía, pero esta vez de la efectividad de las agencias que se encargan de fiscalizarlo. Además, ¿cómo podemos combatir la corrupción? Expertos presentan alternativas. Esto es Jugando Pelota Dura. Usted no se despegue. Bueno, regresamos aquí a debatir este tema de la corrupción y les confieso que es uno de los mejores debates que he tenido en mucho tiempo aquí en el programa y estamos dándole duro para tratar de buscar soluciones, ayudar a ese proceso. Alex Delgado tenía pregunta. Un caso reciente, el de la representante María Milagro Charbonnier, que trascendió en el proceso que una recepcionista de su oficina ganaba $8,000 y eso no le levantó la bandera a nadie, aparentemente. Y no tan solo eso, 3 aumentos consecutivos. Por eso, Sí. entonces, y una resistencia de la legisladora a bajarle el salario únicamente a esa persona que ganaba, era la segunda que más ganaba después del presidente Cameral, y eso no levantó una Eso era una bandera vitrina. a nadie. Y la Cámara de Representantes fue promesa de campaña del Partido Popular durante la elección del 2020 y se hizo. Se está publicando a través de la página del portal de la Cámara de Representantes Salario. todos los salarios mensualmente y se establece que para hacer una transferencia de dinero o aumento tiene que estar apoyado en una carta. ¿Cómo- y cómo firmada por el reaccionan ustedes legislador. a ese caso y se está particular? haciendo un plan de Doctora. rectificación. Nosotros en el 2011-2012 le radicamos una querella ante el Tribunal Supremo a la representante, a exrepresentante Charbonnier por estar cobrando dinero por servicios no rendidos en el municipio de Loíza. Si en aquel momento hubieran hecho lo que yo entiendo que tenían que haber hecho, ella no hubiera podido ser representante, ella no hubiera tenido la oportunidad de estarse robando ese dinero. Wow. Déjeme compartir. Déjame que se Víctor, déjame que se el director de ética y voy con el Víctor. La fiscalización que vimos en el caso que debió levantar bandera esos incrementos salariales, deja ver que los casos que estamos señalando aquí, la mayoría es de la rama ejecutiva.
porque la fiscalización que tiene la rama ejecutiva no la tiene la rama legislativa y no lo tiene la rama judicial. Y eso es importante ver de por qué las agencias fiscalizadoras, que en la mayoría le toca a la rama ejecutiva, son la mayoría de los casos que se ven. O sea que el palo se jamaquea, claro que hacen falta mejoras y las buscamos en las legislaturas para fortalecer la legislación, pero hacer el cambio sin un pensamiento mayor del procesamiento administrativo que merece es lo diferente. Yo quiero hacer una pregunta, porque es que la corrupción es un fenómeno social, más que un fenómeno económico. Hay corrupción social, hay corrupción política porque hay corrupción social porque hay corrupción individual. La pregunta es, ¿cuál es el momento en que el Estado debe comenzar a trabajar con el asunto de la corrupción? Eso ya se ha trabajado, siempre se está trabajando, se establecen los controles y realmente yo no pienso que anteriormente hubiese menos corrupción. Realmente es que ahora hay controles internos, implementación de la tecnología que ayuda a que se visibilice más. Un ejemplo, la misma representante Tata Charbonnier, las transferencias electrónicas a través de ATH Móvil para poder probar un caso. Que realmente estas estructuras, crear sistemas de información que rindan cuentas, hace que se pueda hacer justicia cuando alguien le falla al Estado y a la ciudadanía cuando cometen un acto de corrupción. Cojamos el caso de los alcaldes. Se fueron el 10% de los alcaldes de Puerto Rico se los llevó el FBI durante todo este proceso. Subastas, el kickback, el quid pro quo, todas estas cosas que hemos estado viendo, o sea, subastas de basuras, aquello, lo otro. No hubo subasta, ese es el problema. Para la basura no hay subasta. Radicaron un proyecto hace casi 2 años, más de un año y medio. Bueno, en el Senado, para hacerlo por subasta y todo el mundo, sí. ¿Y está parado allí? Pues claro. Y la realidad es que en muchos hubo subastas, porque no es hacer subastas, es cómo se hacen. Por ejemplo, las subastas por invitación no deben existir, porque ¿qué normalmente se hace? Se invitan a 2 que saben que no se tiene más o menos la capacidad y a uno sí, sabiendo el resultado que se va a tener. O sea, son subastas adjudicadas. Que realmente... ¿Cómo se implementa robustecer los sistemas de información, que se tenga visibilidad? Eso no va a evitar que la gente cambie sus valores. Pero ¿cuál es la solución? Ponerlo todo, quitarle todo el poder a los municipios y dárselo al gobierno central. No, tampoco. Tampoco. Está haciendo el mundo entero. Yo quiero un comentario de ustedes. El presidente de la Cámara firmó una orden administrativa para, según él establece, detener la corrupción, estableciendo controles más rigurosos en la contratación de personal de la Cámara. Envía una carta circular en la que establecen un margen de escalas salariales en las oficinas administrativas legislativas de la Cámara de Representantes. ¿Esto soluciona el problema o esto realmente establece una guía, pero es obligatoria o no? Lo que pasa es que viene combinado con un trabajo que se lleva haciendo desde el principio del cuatrenio. Eso no solamente esa orden ejecutiva para establecer el plan de retribución y clasificación, viene amarrado con transparencia en los procesos de contratación de la Cámara de Representantes. Y en eso te tengo que decir que la Cámara de Representantes ha actuado, que podemos identificar otras maneras conversando con las agencias o con otros países y la academia de cómo levantar bandera en otros casos. Pero esta orden ejecutiva, ¿es sencillamente una guía o esto es obligatorio? Bueno, todo va a depender de cómo se implemente. Van a poner el plan de retribución y clasificación en el portal de la Cámara de Representantes para que haya comentarios sobre ello. Se me agota el tiempo. El representante dice, debemos reconocer que hemos fallado, vamos a hacer cambios. ¿Ustedes lo reconocen o ustedes entienden que no han fallado, que los cambios no son con ustedes, que son en otra área? La recomendación de que haya un plan de clasificación y retribución en la Asamblea Legislativa está en yo no sé cuántos informes nuestros cada vez que entramos en la Asamblea Legislativa. 1. 2. ¿Por qué tú te crees que en un momento cambiaron a todos y todos los empleados de la Asamblea Legislativa son de confianza? Contralor, eso es uno de los problemas que hemos hablado aquí. Este es uno de los problemas que hemos hablado aquí, que usted hace montones de estudios, hace montones de recomendaciones y la legislatura no hace nada. Ni tampoco hace justicia a nada. O sea, también tenemos una oficina produciendo un montón de informes que la gente... Y justicia, miren los casos que la Oficina de la Contralora refiere al Departamento de Justicia por fallas en los municipios o en las ramas ejecutivas. ¿Cuántos de ellos se investigan y cuántos de ellos se procesan? ¿Cuánto tiene que ver la corrupción con eso? Todo, o sea, ¿cuánto tiene que ver la corrupción con que la oficina del Contralor haga unas recomendaciones y después justicia no pase nada? Es que ahí es que empieza el problema de gobernanza, de trabajo, de cómo, de verdad, si tú tienes el compromiso de hacer un buen trabajo o no. Bueno. Y a la hora de la verdad, como el criterio político,
porque aquí están 4 años trabajando, no por hacer buenas cosas, sino pensando qué va a pasar en las próximas elecciones. Director, y de esa manera no hay aquí manera. hay 11 postulados, no tienen impacto fiscal. Porque el trabajo que ha hecho la oficina, que claro que puede recibir mejoras, que las estuvimos trabajando con el representante Héctor Ferrer en el proyecto de la Cámara 552, que se desvió de momento, no tienen impacto fiscal. Hubo personas que fueron sancionadas con esta radiografía, pero las agencias, esto se puede implantar mañana. Evaluaciones del desempeño que no se hacen. ¿Y por qué no se implementa? Pues claro, y aquí la presentamos y nos reunimos hoy con personal del gobierno para llevarlo a las agencias y a los municipios. Inventarios de propiedad que no se hacen, pérdida de vehículos. Y en estos 11 postulados están para ayudar a lo que se ha estado haciendo. ¿Eso puede resolver el problema, Ferrer? Bueno, el proyecto 1702, el Código Anticorrupción y de Ética, tiene 23 principios éticos. Así que, en cuanto al proyecto de la Cámara 552, que es importante, ese proyecto lo presentó Tomás Rivera Chat en el Senado, que confirmó el compañero Luis Vargas, no se atendió, se quedó en comisión. Nosotros también le dimos trámite y entendimos que no era necesario hacer eso, sino una reformulación completa de la Agencia Anticorrupción. Bueno, eso no fue ya lo que tuvimos, hay que respetar a la Asamblea Legislativa y los poderes constitucionales que tiene, de la misma forma que se respetó el pasado cuando se presentó el mismo proyecto y no se atendió. Nosotros le dimos el trámite legislativo y entendimos que no era necesario continuar, sino atender una reforma y una reingeniería total del sistema anticorrupción. Con estos 4 o 5 días que nos quedan de este año, vamos a hacer un propósito y una resolución para que en el 2024 nosotros trabajamos y podemos hacer mucho, pero yo quiero hacer una exhortación al pueblo de Puerto Rico, esa persona que conoce a quien está haciendo mal, a esa persona que conoce quién se está robando los fondos públicos, que está yendo a cobrar y no está yendo a trabajar. Queréllese, acérquese a nosotros. Usted tal vez sabe más de lo que nosotros sabemos. Nosotros podemos buscar a través de las investigaciones, pero lo necesitamos a ustedes. ¿Qué dice un panel de jueces compuesto también por fiscales? Vamos a hablar con ellos, a ver qué otra recomendación pueden dar sobre el particular para ver si logramos mejorar la fiscalización y combatir la corrupción más efectivamente. Gracias a los 4, se los agradezco. Vamos a ver qué pasa en los próximos días con este debate tan importante en Puerto Rico. Vengo rápido, no se vaya nadie, voy con Kimberly. Gracias, Ferdinand. Y de hecho alegan que las agencias que tenemos hasta el momento no han evitado que este tipo de esquema siga sucediendo. ¿Qué hace falta entonces? ¿Será necesario transformar lo que tenemos o eliminarlo? Al regreso nosotros lo discutimos. Usted no se retire.